Última hora, Caracol Radio. 7 de la noche, 1 minuto, y aquí están las noticias, porque el ministro de Justicia, Andrés Zidárraga, aseguró que interpondrá acciones judiciales contra 17 gobernadores del país por no acatar la emergencia económica del gobierno, sin duda en la noticia del momento, debido a la posición que han tomado varios de los jefes departamentales en decisiones que tienen que ver con el gobierno nacional. ¿Qué detalles hay sobre esto, Juan Esteban Quintero? Ante la negativa de los gobernadores de acatar los decretos de emergencia económica expedidos por el gobierno, el ministro de Justicia Andrés Zidárraga fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, pues esa función es exclusiva de la Corte Constitucional. A su juicio, intentar desconocerlos mediante una excepción de inconstitucionalidad tampoco sería procedente y podría implicar una usurpación de funciones y un desconocimiento de la Constitución política. Y es que hoy, a propósito, se llevó a cabo el primer encuentro de los 32 gobernadores del país, quienes al finalizar la reunión aseguraron que van a interponer acciones para tumbar el alza de impuestos al tabaco y a los licores. Y este habría sido el detonante del enfrentamiento con el gobierno nacional. Jimmy Ávila. El nuevo choque entre el gobierno nacional y los gobernadores se produjo por el decreto 1474 de 2025, que aumentó los impuestos al tabaco y a los licores en las regiones. Tras una reunión extraordinaria, los mandatarios alertaron sobre riesgos para la gobernanza territorial, la autonomía fiscal y los derechos fundamentales y anunciaron acciones jurídicas para frenar la norma. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Los gobernadores estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto 1474 del 2025 en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%, mientras que la Corte Constitucional se pronuncia de fondos. Además, solicitaron un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y conformaron una comisión representativa. Seguimos adelante y en otras noticias, esta es una información muy importante para Bogotá y la región, porque la CAR modificó la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente, la ALO de Occidente. La decisión destraba así un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad. Sebastián Herrera. Julián, sí es una noticia muy importante. Mire, después de 30 años de discusiones jurídicas y técnicas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca modificó la licencia ambiental de la ALO en un segmento de 9,5 kilómetros que va desde el estribo norte del puente sobre el río Bogotá hasta la intersección con la calle 13. Esta noticia es fundamental porque destraba este proyecto que sin duda es muy importante para la capital. Habla el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Para Cundinamarca es fundamental, ya que permitirá contar con un nuevo acceso que conecte la región con el distrito capital, reducir la dependencia que hoy tenemos de la autopista sur para el ingreso de los flujos provenientes de Girardot. La decisión final se tomó al cierre de 2025 y se definieron las siguientes obras y actividades del proyecto: construcción de un nuevo eje vial de 2 carriles, rehabilitación del sector vial existente entre el puente sobre el río Bogotá y la calle 13 e implementación de puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena y Alsacia. Gracias, Sebastián. Y a propósito de Bogotá, un grave accidente se registró hoy en la avenida 68 en el tramo cercano a la calle 72, luego de que 3 automóviles, una volqueta y una motocicleta se estrellaran, causando la muerte de 3 personas. Informan las autoridades que el choque se habría presentado en medio de un hurto y esta situación ocasionó el cierre de la vía. Las autoridades continúan en este momento en el lugar haciendo las investigaciones correspondientes. Y mucha atención que el Ministerio de Transporte abrió una investigación al transporte intermunicipal por irregularidades en las tarifas. Esto tras detectarse incumplimientos en el reporte de información, lo que estaría afectando decisiones que se tienen que tomar por parte del gobierno. Así lo indicó la ministra María Fernanda Rojas. De las 519 empresas que prestan este servicio a través de 16.000 rutas, tan solo 52
están presentando del último trimestre de 2025 a la fecha el estudio que soporta cualquier posible alza de la tarifa. La ley exige ese soporte técnico. Así que aquellas que no lo han presentado, que son el 90% de las empresas, entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la superintendencia. Y la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año la intervención a la entidad de salud más importante de la Alta Guajira. ¿Qué detalles hay, Camila Sarmiento? Estamos hablando del Hospital de Nazaret en la Alta Guajira. La medida, que estaba vigente desde enero del 2025, se extenderá hasta el 2026. Esto lo afirmó la Superintendencia Nacional de Salud, que además dice que durante el 2025 no se registraron ni muertes maternas y se atendieron más de 700 gestantes. También se informó una reducción del 75% en la mortalidad perinatal frente al 2024 y más de 5.000 atenciones en el hospital de campaña instalado en la zona. Recordemos que el gobierno en este momento adelanta la nueva construcción del Hospital de Nazaret, que ya alcanza un 98% de ejecución. Y el director del INPEC asegura que ha recibido 26 amenazas de muerte desde que asumió el cargo. ¿Qué se conoce sobre esto, Jenny Angarita? El director del INPEC reveló que desde que asumió el cargo a la fecha ha recibido 26 amenazas de muerte. El pronunciamiento se dio en medio de la consternación que ha generado en Colombia el atentado en el que murió Ismael Rodríguez, de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez. En los últimos 3 años, los guardianes y trabajadores administrativos del INPEC han recibido 1.136 amenazas, de acuerdo con el registro del mismo instituto. Entre los años 2024 y 2025, la Unidad Nacional de Protección analizó la situación de seguridad de 31 directores de centros penitenciarios, estableciendo que tenían alto riesgo y por ello se les otorgó mecanismos de seguridad y protección. Y desde el primer ataque registrado en abril del 2024 hasta el 15 de enero de este año, se han documentado ya 396 atentados con drones en el país. María Fernanda Latorre. 396 atentados con drones en todo el país. Los grupos armados ilegales han lanzado al menos 912 artefactos explosivos desde drones y se han registrado 311 personas afectadas. De ellas, 207 corresponden a militares heridos, 43 a civiles, 43 también a policías y 16 a militares asesinados. Además, se reporta el asesinato de 2 policías y un civil en hechos asociados con ataques con drones. El mapa de afectaciones evidencia que los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca son los más afectados. Las autoridades en el Valle del Cauca incautaron más de 1 tonelada de narcóticos que tendrían un valor que superan los 6.700 millones de pesos en el mercado internacional. Juan Carlos Díaz. En un vehículo abandonado en zona urbana del municipio de Yumbo, acá en el Valle del Cauca, se encontraron por parte de las autoridades 273 paquetes que contenían 1.126 kilos de marihuana, que tendrían un valor que superarían los 6.600 millones de pesos en el mercado legal internacional. El operativo se adelantó por parte de tropas de la Tercera Brigada del Ejército en coordinación con la policía. Y desde el Ministerio de Energía indicaron que se destinaron más de 15.000 millones de pesos para normalizar las redes y reducir las facturas eléctricas en barrios del Magdalena. Estos proyectos se desarrollan en el marco del programa de normalización de redes eléctricas. Giselle Campo. Durante su visita a Santa Marta, la viceministra de Energía, Karen Eschut, destacó que esta decisión marca un cambio estructural en la forma de intervenir los territorios. Hoy, ya en enero de 2026, luego de un periodo del 2022 a 2026, después de 4 años de estar respetando y sobre todo, como muy bien decía, todos los estándares económicos, ambientales y sociales, logramos tener esta obra. La inversión en el Magdalena hace parte de una estrategia nacional que supera los 97.000 millones orientada a fortalecer la infraestructura eléctrica. Y escuchen esta historia porque la familia de un profesor barranquillero desaparecido en México le está pidiendo al gobierno colombiano realizar una cooperación con ese país para poder encontrarlo. ¿Qué detalles hay, Brandon Esparragosa?
Han pasado 13 días desde que no se sabe nada del paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios, un docente barranquillero de 42 años quien está desaparecido desde el pasado 2 de enero cuando llegó a México a continuar con sus labores como colaborador de la Universidad Iberoamericana Puebla. Elvira Romero Escobar es prima del profesor. Contar con la solidaridad y el apoyo del gobierno, con la Embajada de Colombia en México, porque es un residente permanente, porque ha trabajado mucho en el área de investigación y la cultura literaria. El docente desaparecido en Apodaca, Nuevo León, está radicado hace más de 10 años en ese país. Afinia está advirtiendo sobre un crítico panorama financiero por el bajo recaudo y las millonarias deudas de entidades públicas que ya superan los 380.000 millones de pesos. Tatiana Rodríguez. El gerente de la empresa Ricardo José Arango Restrepo advirtió que la sostenibilidad está seriamente amenazada por el bajo nivel de recaudo en la región Caribe, donde uno de los principales deudores son las entidades públicas en los diferentes departamentos donde se presta el servicio. La deuda crece cada mes alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales, la deuda pública. Y por lo tanto, la cartera que tiene Afinia es una cartera muy grande, que crece más o menos un 1.5% mensual y supera los 5.3 billones de pesos. Entonces la situación es muy apremiante. Finalmente dijo que las pérdidas de energía llegan al 29%, casi el doble del promedio nacional. Y aseguran las autoridades en el Catatumbo que los combates entre grupos armados están impactando las matrículas escolares en esa zona del país. Alrededor de 5.000 niños aún no han sido matriculados en la región. Jenny Márquez. Buenas noches. La compleja situación de orden público que se vive en el Catatumbo ya empieza a reflejarse con fuerza en el sector educativo. Los combates que se han registrado desde el mes de diciembre del 2025 hasta la fecha entre las disidencias de las FARC y el ELN, específicamente en los municipios de Tibú y El Tarra, están generando un impacto directo en el inicio del año escolar 2026, dejando en evidencia la disminución de la matrícula estudiantil. Así lo explica la secretaria de Educación del Norte de Santander, Laura Cáceres. Recordemos que la región del Catatumbo no solamente es Tibú, sino también hace parte Acarí, San Calixto, etcétera. Nos están faltando unos 5.000 niños para que podamos completar en esa zona. El próximo 19 de enero inicia el año escolar en la región del Catatumbo. Y a propósito del Catatumbo, un líder campesino que fue atacado por hombres armados denuncia que no ha recibido respuesta de las autoridades y continúa sin protección. Ana María Rueda. Al completarse 4 días del ataque armado del que fue víctima Freyman Velázquez, miembro de la Junta Directiva de Asuncat, en la vía que de Tibú conduce a Cúcuta, el líder continúa sin esquema de protección y sin avances en las investigaciones. En este momento podemos decir que nos está protegiendo la divina providencia solamente. Hemos estado en contacto, la UNP solamente se ha conectado con nosotros para que hagamos el respectivo informe de los hechos, pero no ha habido como tal una comunicación acerca de si se va a reponer o no la seguridad del vehículo, la reasignación de los escoltas. Por ahora nos estamos desplazando en transporte público. El líder denunció seguimiento, perfilamientos y atentados previos contra miembros de la organización campesina. Y el ejército reveló cuál fue el material de guerra incautado tras los operativos contra alias Naín, cabecilla de los Pachenca, en La Guajira. Efraín Hernández. La primera brigada del ejército indicó que el material de guerra, intendencia y comunicaciones fue incautado al frente Javier Cáceres de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, también llamados como los Pachenca. Entre el material incautado hay chalecos antibalas, municiones, proveedores para fusiles, para pistolas y hasta minas antipersona. Hay que indicar que el ejército adelanta los operativos en zona rural de Dibuya, en La Guajira, para dar con el paradero de alias Naín y su componente armado. Incluso se han presentado combates. Las autoridades mantienen la recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permite ubicar el paradero de alias Naín. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.